Por favor, copien lo que está en el tablero, mientras vengo a traer el cargador para el portátil que se va a descargar. ¿Quién escribió aquí en el chat? Ok. Listo, pues. Nosotros, con la discusión que tuvimos ayer sobre los multiplicadores de Lagrange, dimos cierre a el tema correspondiente a la derivación de funciones de varias variables. Nosotros sobre esa temática desarrollamos toda una teoría que incluía cómo calcular las derivadas parciales y cómo aplicarlas a ciertos problemas o ciertas situaciones. Hoy y mañana, que son las dos últimas clases, y por favor recuérdenme al final de la clase dar como los lineamientos generales del proceso de evaluación, aunque yo los había mencionado el primer día, pero quiero volver a recalcarlos como para que haya total claridad sobre eso. Entre hoy y mañana vamos a discutir lo correspondiente al proceso de integración de funciones de varias variables, aunque realmente nos vamos a centrar exclusivamente en el caso de las funciones de dos variables. Para introducir esa idea de la integración en funciones de dos variables, el concepto clave es el concepto de integral iterada o integral doble iterada. Y cuando nosotros hablamos de integrales dobles iteradas, nosotros vamos a considerar dos tipos de integral. Lo que llamamos las integrales de tipo 1 y posteriormente discutiremos las integrales de tipo 2, que en el fondo van a guardar la misma estructura. Las integrales iteradas de tipo 1 tienen la estructura que estoy describiendo aquí. Y yo quiero que prestemos mucha atención, a la estructura y a lo que representa ese tipo de integración. Lo primero que nosotros vemos en esta integral, o lo primero que nosotros vamos a discernir de esta integral, es que en esta integral hay una integral metida dentro de otra integral. Por eso es que se denomina integral iterada, porque cuando uno habla de iteración es como repetir el mismo proceso. Y en este caso, lo que yo estoy haciendo es integrar sobre otra integral. En ese sentido, nosotros podemos considerar dos integrales acá. La integral que está aquí adentro, que es esta integral que estoy enmarcando en este recuadro, y la integral de afuera, que tiene por dentro la integral de adentro, valga la redundancia. Es decir, para la integral de afuera, el integrando es toda esta integral que se encuentra aquí adentro. En ese sentido, la estructura operativa de una integral doble iterada es calcular la integral que está adentro y una vez la tengamos resuelta, voy a calcular la integral que está afuera. Y el resultado de esa última integral es precisamente el resultado de toda la integral doble. No sé si me estoy haciendo entender hasta acá, con la idea general de este proceso de integración. Sí, profe.
Listo. Sí, profe. Hablemos entonces cuidadosamente de la integral de adentro. Primero quiero dar como las ideas teóricas y ahorita empezamos a ejemplificar y a hacer ejercicio. La integral de adentro es una integral común y corriente, salvo ciertos detalles que quiero especificar. Lo primero, esta integral de adentro, la función que está o que se va a integrar, lo que uno conoce como el integrando, es una función de dos variables. Es decir, aquí adentro va una función de dos variables cualquiera. Esta integral es una integral definida, es decir, es una integral que tiene unos límites de integración. Pero en este caso, los límites de integración son funciones que dependen de la variable x. Es decir, en esta integral definida, los límites de integración no son constantes o no necesariamente son constantes, sino que son funciones que están en términos de la variable x. Y el otro aspecto particular de esta integral interna es que la integración se hace con respecto a la variable y. ¿Qué significa que la integración se haga con respecto a la variable y? ¿Qué es lo que indica este de y? Significa que a la hora de integrar, nosotros vamos a integrar asumiendo que la única variable es y. Es decir, a la hora de integrar esta integral de adentro, valga la redundancia, o a la hora de calcular esta integral de adentro, nosotros vamos a asumir que x es una constante. Esas son las pautas claves para calcular la integral de adentro. Por lo demás, la integración se hace bajo las mismas pautas que ha tenido toda la vida el proceso de calcular integrales. Es decir, uno tiene que mirar cuál método va a aplicar, si uno va a aplicar sustitución, partes, sustitución trigonométrica, el método que corresponda. Aquí no hay nuevos métodos de integración. Es el mismo tipo de integral, solo que acá los límites de integración no son constantes y la integración se hace con respecto a la variable y. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Total, ahorita vamos a ejemplificar, pero por lo menos quisiera que la idea quedara clara. Listo. Una vez tenemos calculada esta integral de adentro, al resultado le vamos a calcular la integral de afuera. Que la integral de afuera tiene límites de integración constantes y la integración se hace con respecto a x. Es decir, en la integral de afuera, nosotros vamos a integrar asumiendo que x es la variable y que y es la constante. Y así nosotros en ese último procedimiento concluimos con el proceso de integración doble para la integral de tipo 1. Permítame ejemplificar. Yo creo que ya puedo borrar. Todos ven la integral doble iterada que planteé aquí. Sí, profe. Listo. Como les mencionaba, esta es una integral doble iterada de tipo 1. Ya después veremos cómo son las integrales iteradas de tipo 2. De tipo 1, dense cuenta que aquí hay una integral adentro, hay una función de dos variables, hay unos límites de integración, pero dense cuenta que estos límites dependen de la variable x y la integración se hace con respecto a y.
Y la integral de afuera tiene unos límites constantes y se hace con respecto a la variable x. ¿Cuál es la idea? Como yo tengo que calcular una integral dentro de otra integral, el proceso es, primero calculo la integral de adentro y una vez la tenga calculada, al resultado lo reemplazo y ahí sí calculo la integral de afuera. Como les decía, un proceso de iteración del cálculo de integrales. Entonces, el primer paso es calcular esta integral y entonces la vamos a calcular aquí por separado. Esta es la integral de adentro. Como les decía, el proceso de integración es el proceso usual de cualquier integral, en este caso de una integral definida. Aquí el único aspecto que digamos que es fundamentalmente diferente es que aquí nosotros vamos a integrar con respecto a y. Y en ese caso, entonces, a la hora de integrar esto, lo vamos a integrar como si x fuera una constante. En ese sentido, esta integral daría lo siguiente. Como estoy integrando con respecto a y, x más y como x es una constante, la integral de una constante siempre es la constante por la variable. Por ejemplo, cuando uno trabajaba con integrales comunes y corrientes, la integral de 3 era 3 por x, la integral de 10 era 10 por x. En este caso, como x es constante, al integrarla con respecto a y, me da la constante multiplicada por la variable. Y entonces, en este caso, la integral de x sería x por y. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es Sí, claro por qué profe. dio x por y ahí? Integral de una constante. No pierdan de vista que cuando integro con respecto a y, x la vamos a mirar como una constante. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Ahora, la integral de y. ¿Cuál es la integral de y? Pues como estoy integrando con respecto a y, pues es la integral usual de y, que en este caso sería y al cuadrado sobre. Y esta es la integral indefinida de este pedazo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Permítanme un segundo. Ahora, esta integral es una integral definida. Como es una integral definida, en los procesos de integración definida, uno primero calcula la integral y luego la evalúa entre los límites de integración. X al cuadrado y x a la 3. Y el proceso aquí de evaluación entre los límites es el mismo de siempre. Yo cojo esta expresión, la evalúo en el límite de arriba y le resto esta misma expresión evaluada en el límite de abajo. Y en ese sentido, al evaluar, me va a dar lo siguiente. A ver si me cabe el espacio. Déjenme, lo pongo un poquitico más corto para que me quepa. No olviden que durante toda esta integral, x es una constante. Como x es una constante, lo que se reemplaza en los límites de integración es la variable y. Y entonces aquí queda x por x a la 3 más x a la 3 al cuadrado sobre 2. Todo esto menos x por x al cuadrado más x al cuadrado sobre 2. Me cupo bien ahí, más o menos. Y este sería el resultado de esta integral de adentro. ¿Sí me siguen hasta ahí? Profe, tienen constantes, o sea, vamos a terminar
de ¿Otra integración. vez? No Y te si vamos entendí. a terminar con dos constantes de integración, la No, constante de integración se integra otra vez. no, porque es que es una integral definida. En las integrales definidas, es decir, las que tienen límites de integración, nunca se considera la constante de integración. Eso no se hacía ni en las integrales usuales, ni tampoco se va a hacer aquí en estas integrales iteradas. En las integrales definidas, nunca se tiene en cuenta la constante de integración. Si recordaban eso, estoy hablando de cálculo integral. Sí, señor, profe, qué pena. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí Sí, estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, el resultado de esta integral es esta expresión de acá. Naturalmente, conviene simplificarla, porque esta la vamos a utilizar después. Y entonces, esto queda más simplificado, más simplificado. Voy, Dios mío, no tengo mi tablero pequeño en ningún lado. ¿Dónde está mi tablero pequeño? Permítanme, borro aquí arriba. Esta expresión es x a la 4 más x a la 6 sobre 2 menos x a la 3 más x a la 4 sobre 2. Que bien simplificada y organizada quedaría x a la 6 sobre 2 menos x, perdón, más x a la 4 sobre 2 menos x a la 3. ¿Y es claro de dónde salió todo esto que puse aquí arriba? sí, Pero profe. una pregunta. Dime. ¿El menos no afecta al x a la 4 sobre 2? Efectivamente, por eso es que quedaba x a la 4 menos x a la 4 sobre 2. El resultado es x a la 4 sobre 2. ¿Sí, Gustavo? Señor, no es que yo entrecortado. Listo, vuelvo y repito. Tengo x a la 4 Sí, señor. y le resto x a la 4 sobre 2. Entonces, x a la 4 menos Ah, x ya, a la ya. 4 Sí, sobre señor. 2 da x a la 4 sobre 2. Así O es, sea, señor. aquí ya hice toda la operación. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo, pues. Esto de acá es el resultado de la integral de adentro. No pierdan de vista que lo que hemos calculado hasta acá es esta integral. Entonces, ya una vez calculada, nosotros vamos a reemplazar esto por esta expresión de acá y vamos a calcular la integral de afuera. Permítanme borro este procedimiento de acá. Y entonces, esta integral queda la integral entre 2 y 3 de toda esta integral, pero como ya calculamos esta integral y el resultado es este, pues reemplazamos por eso x a la 6 sobre 2 más x a la 4 sobre 2 menos x a la 3 de x. Y entonces, la integral que me queda, esta sí ustedes la identifican, espero yo, evidentemente u obviamente, como una integral común y corriente con una sola variable, con unos límites de integración constantes e integrando con respecto a la variable x. Es decir, esto es una integral definida, sencilla, común y corriente, como las que ustedes conocen. En ese sentido, por favor, calculen esta integral y me dan el resultado de esta integral. ¿Tendrán problema para calcular esa integral? No, profe. Listo, pues, por favor, calculen.
¿Me tienen el resultado? Profe, eso sería x a la 7 sobre 14. No, porque es que es una integral definida, María Catalina. Ah, o Cuando sea, yo digo el resultado, es el resultado de toda la integral hasta el final. Como es una integral definida con límites constantes, el resultado es un número. ok, entonces daría 151.92. ¿En fraccionario me lo podrías dar de pronto? Sí, Dámelo, por favor. 21.269 sobre So, 140. ¿Ciento cuánto? 140. Listo, pues. Confirmación, por favor. Sí, señor. Los demás. O sea, no ahondo en el cálculo de esta integral, porque pues yo asumo que ustedes no tienen problema para calcular este tipo de integrales, porque son integrales del, valga la redundancia, cálculo integral o del curso de aplicaciones al cálculo. En ese sentido, yo esperaría que no tuvieran dificultad con el cálculo de esa integral. Pero si a alguien le dio distinto, por favor, coménteme y entramos a discutir. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí Sí, o profe. no? Por favor, todos. ¿De Sí, acuerdo? Listo, pues. Listo, listo. Vamos a ver qué tan claro está. Voy a borrar. ¿Listo? Por favor, regálenme esa integral iterada bajo el método correo foto y el primer correo que me llegue lo comparto y entramos a discutir el proceso de resolución. Me avisan, por favor, cuando me envíen el correo.
Profe, la acabo de enviar. Disculpe, me tenía el micrófono apagado. Listo, María Catalina, voy a compartir pantalla. ¿Sí lo pueden ver bien? Sí, profe. Listo, pues. Revísenlo, por favor. Díganme si están de acuerdo. Si Sí, tienen profe, está bien. ¿De acuerdo todos hasta ahí? Mírenla con cuidado. Sí, profe. Sí, señor. ¿Claro para todos? Sí, profe. Listo, pues. Por favor, miren lo que está en el tablero. Ya, profe. Una integral iterada de tipo 2 tiene la misma estructura de las integrales de tipo 1, es decir, también es una integral dentro de otra integral, es una integral iterada al fin y al cabo, pero hay diferencias con respecto a las integrales de tipo 1. ¿Qué diferencias ven ustedes en la integral de tipo 2 con respecto a la integral de tipo 1? Que esta primero se integra en términos de X Y luego en y luego en términos... términos de Y. Esa es creo que la diferencia más notable. ¿Alguien capta otra diferencia? Que se evalúa en las funciones de Y. Exactamente. Los límites de integración ahora son funciones no en términos de X, sino en términos de Y. Por lo demás, el funcionamiento es exactamente el mismo. Primero se calcula la integral de adentro, pero ahora se hace con respecto a X, es decir, a la hora de hacer la integral de adentro, asumimos que la única variable es X, por lo tanto asumimos que Y es una constante, eso por un lado, y luego ese resultado lo integramos ahora con respecto a Y entre estos límites de integración que nuevamente son constantes. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí?
Sí, profe. Sí, profe. Voy a borrar. Y pongamos una integral un poquitico más interesante. Espera. Pongamos una sencilla otra vez. Esto sale chévere. Listo, pues. ¿Ven esta integral? Sí, Sí, profe. profe. De tipo 2. ¿Sí la ven que es de tipo 2? Aquí las funciones están en términos de y. Primero se integra con respecto a x y luego se integra con respecto a y. Quiero que por favor calculen la integral y nuevamente bajo el método foto correo entramos a revisar bien cómo la desarrollaron. ¿Listo? 10 minuticos. 10 minuticos. Y vamos a descanso. 10 minuticos, revisamos eso y nos vamos a descanso.
¿Alguien ya? Ya casi. Listo, pues. Profe, ya le envié el correo. Listo, pues. ¿Cómo la ven? Sí, profe, está bien. Dense cuenta que acá emerge la necesidad de utilizar un método particular de la integración, que es el proceso de integración por partes. Aquí ella lo desarrolla utilizando esa tablita que simplifica bastante el cálculo de la integración por partes cuando son varias partes las que hay que hacer. Pero si uno no maneja bien esta tablita, pues toca hacer partes sobre partes, como ustedes ya muy bien deben saber. Pero dense cuenta que en el proceso, en la integral de adentro, a la y la maneja como constante, integra x, sale
esta integral o este resultado, y a este resultado le aplica la integración por partes. Y asumo que está bien evaluado entre los límites de integración. ¿Preguntas? No, profe. Listo. Vamos a descanso, son las 10:05. A las 10:15 volvemos. ¿Listo? Voy a dejar proyectado el ejercicio de María Catalina para que lo revisen y si de repente alguien tiene algún reclamo, pues me diga después del descanso y nos vemos en 10 minutos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues.
¿Sí ven claramente lo que está en el tablero? Sí, profe. Por favor, cópienlo y entro a desarrollar la idea. Listo, profe. Listo, pues. Hoy, o en esta sesión, o en esta parte de la sesión, quiero discutir o empezar a discutir las aplicaciones de esas integrales dobles o integrales dobles iteradas que estábamos discutiendo durante la primera parte de la clase. El primer tipo de aplicación que vamos a discutir es lo que se conoce como el cálculo de promedios sobre una región. Y para empezar a ilustrar de qué hablo cuando hablo del cálculo de promedios, vamos a empezar a discutir qué es una región y qué tipos de regiones vamos a considerar. Nosotros vamos a considerar dos tipos de región, lo que llamamos región de tipo 1 y región de tipo 2. Las regiones de tipo 1 son regiones en el plano cartesiano que se delimitan de la siguiente forma. X está entre dos constantes, la constante A, la constante B. Naturalmente A tiene que ser más pequeña que B. Y Y va a estar delimitada entre dos funciones. Dos funciones que dependen de la variable X. Una función más pequeña que la otra función. La función phi sub 1 más pequeña que la otra función. Eso es una región de tipo 1. Por ejemplo, consideremos esta región. La región, Profe, qué pena, es que no alcanzo a leer ahí. Ahí dice R igual a X, Y más. donde X, Y, que pertenece a R2. Ah, listo, listo, listo. Tal que X está entre A y B y Y está entre phi sub 1 de X y phi sub 2 de X. Voy a dejar aquí el formato y quiero que miremos este ejemplo. Profe, ¿y no le faltó indicar que R son dos variables? ¿No queda claro cuando digo X, Y? Ah, aquí arriba. Listo, pues. Muchas gracias. ¿Si era eso, Andrés? Sí, sí, señor. Listo, pues. Gracias, Andrés. Miren la región que estoy describiendo. Esta es una región
Cuando hablo de una región, hablo de una porción del plano cartesiano, de un pedazo delimitado. Y en este caso está delimitado de la siguiente forma. X está entre 2 y 3 y Y está entre X y X al cuadrado. No hay necesidad de hacer la gráfica de la región, o en general no va a haber necesidad, pero sí es una gran ayuda para uno interpretar el fenómeno que uno vaya a trabajar. Dense cuenta que aquí X está entre dos constantes y Y está entre X, entre dos funciones que dependen de la variable X. Gráficamente, la región sería esta. Este es el plano XY. Por aquí está, como más delgadita al principio. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Claro que ustedes la pueden hacer como mucho mejor, porque ustedes tienen una cuadrícula más clarita. Por aquí está 2, por aquí está 3. No, se me fue muy acá. Aquí está 1, 2, 3. Qué pena el cruce acá. Espero que no les altere la visión. Si la altera, repito el dibujo. Pero la idea es, esto es y igual a x al cuadrado, esto es y igual a x, aquí está x igual a 2, x igual a 3, y entonces x va entre 2 y 3, y y va entre x y x al cuadrado. Es decir, gráficamente la región sería esta de acá. No sé si me hice entender. Si no me hice entender, por favor díganme y trato de clarificar. Es decir, Sí, profe, sí se necesita entender. esta es la región y aquí está la gráfica de la región. Tengan cuidado con respecto al orden. Cuando yo hablo en X, menor es estar a la izquierda, mayor es estar a la derecha. Cuando hablo de Y, menor es estar abajo, mayor es estar arriba. Entonces, cuando yo digo que X está entre 2 y 3, estoy diciendo más a la derecha que 2, más a la izquierda que 3. Y cuando digo Y está entre X y X al cuadrado, es más arriba de X y más abajo de X al cuadrado. Entonces, gráficamente, aunque vuelvo y repito, en general no es necesario hacer la gráfica, pero para que ustedes tengan una interpretación, gráficamente, esta es la gráfica de la región que estoy describiendo acá, que es una región de tipo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Por favor, todos. Necesito que este pedazo quede claro. Listo. Por un ejemplo. Este es un ejemplo de una región.
Aquí escribí lo mismo que había escrito alguna vez. X entre A y B, Y entre phi sub 1 de X y phi sub 2 de X. Lo mismo es. Por favor, escriban y entro a desarrollar. Me dicen cuando han escrito. Permítame un minuto. ¿Listo? ¿Escrito? Sí, Sí, profe. señor. Listo. Permítanme redondear la idea. Yo conozco, o mejor dicho, yo tengo la función de temperatura en el plano cartesiano. No olviden que la función de temperatura es la función que me da la temperatura en cualquier. Es por aquí hago el dibujo. A ver si puedo hacer un dibujito aquí chiquitico. O no, mejor no. Mejor ya ilustro la parte gráfica. Después de que haya explicado esto. Tengo la función de temperatura. Y yo tengo una región en el plano cartesiano, que es una región de tipo 1. Es decir, es una región donde X está entre dos constantes y Y está entre dos funciones, como en el ejemplo anterior. Y yo quiero encontrar la temperatura promedio en esa región, es decir, cuál es el promedio de la temperatura en los puntos que están en esa región. Entonces es como si yo tuviera un mapita, tengo una región cualquiera y quiero saber en esa región, ese país, esa zona, cuál es la temperatura promedio. En ese sentido, lo que me dice la literatura es, o lo que me dice la teoría es que para calcular ese promedio, yo necesito calcular esta integral iterada. En esta integral, aquí va la función de temperatura. Los límites de integración son los límites de la región. Dense cuenta que aquí cojo A y B para estos límites y cojo phi sub 1 y phi sub 2 para estos límites. La integral, como la región es de tipo 1, la integral va a ser de tipo 1, entonces primero de Y y luego de X. Calculo esa integral
y la divido sobre el área de la región. Y cuando hago esa división, el resultado me da el promedio o la temperatura promedio en la correspondiente región. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Permítame ejemplificar. Permítame ejemplificar. ¿Puedo borrar? Sí, señor. Listo. Por ejemplo, consideremos la función de temperatura T de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Si tomamos la región R del ejemplo anterior, cuando digo el ejemplo anterior me refiero a la región que nosotros acabamos de considerar, x entre 2 y 3 y y entre x y x al cuadrado, entonces la temperatura promedio es igual a la integral entre 2 y 3 de la integral entre x y x al cuadrado de la función de temperatura x al cuadrado más y al cuadrado de y de x dividida el área de la región. Es decir, toca calcular esta integral iterada, ya sabemos cómo calcularla, toca calcular el área de la región. ¿Saben cómo calcular el área de esa región? Ustedes en su curso de cálculo integral vieron áreas entre curvas. Sí, profe. Sí, señor. Calculan esa área, que es un ejercicio de cálculo 2, y cogen el resultado de esta integral, la dividen por el área, y el resultado es la temperatura promedio. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Maravilloso. La tarea de ustedes es hacer esos cálculos. ¿Para cuándo me podrán tener esa tarea? Que no pase del sábado. Para mañana, profe, para estudiar también. ¿Sí? Para mañana, ¿Para para que nos mañana? sirva para estudiar. Listo, pues. El examen es el sábado, ¿no? Sí, por eso. Y ya quiero hablar de eso. Entonces, esta tarea para mañana. Entonces, ya ahorita
Después de esta reunión, habilito el espacio para esa tarea, pero le voy a tomar foto al tablero. Listo, pues. ¿Qué les iba a decir? Recuerden que tiene una tarea para hoy, ¿no? Sí, Hay una tarea pendiente para hoy, hasta medianoche. Y esta la pongo para mañana a medianoche. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues. Mañana quiero seguir discutiendo otro aspecto de esto y entrar a discutir otra aplicación. Y con eso concluiríamos la temática del curso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. sí, profe. Listo, pues. Listo, pues. Permítanme, quiero detener esta grabación para que quede el video de la clase.